acaba de perder todo lo que conocía. Todas las personas que conocía, el mundo tal como lo conocía, había sido destruido por un diluvio universal. Literalmente, cuando la puerta del arca se cerró, cientos, sino miles de personas gritaron desesperadamente para que les abriese la puerta. Gritos de mamás, de papás, de niños. Un cataclismo, un exterminio de la humanidad. Y yo creo que esa situación dejó una marca en la mente y el corazón de Noé. Y quizá para olvidar decidió tomar vino, emborracharse y poder de esta manera quitar esas imágenes de su mente. El hombre de Dios, pero hombre a fin y al cabo. Y dice que de repente uno de sus hijos, llamado Cam, entra a la tienda y descubre a su padre desnudo. Pero en vez de ayudar a su padre, tiene como una especie de síndrome de superioridad moral y juzga a su padre. Y lo que hace es ir y contárselo a sus hermanos. Ahora entiende, toda la humanidad había sido aniquilada. Contárselo a sus hermanos era como contárselo a toda la humanidad. Entonces sus hermanos vinieron, pero hicieron algo muy diferente. Dice la Biblia que ellos tomaron un manto, se lo pusieron en los hombros y andando hacia atrás para no ver la desnudez de su padre, se acercaron a él. Y lo cubrieron con un manto. Cuando Noé despertó, bendijo a los hijos que cubrieron su desnudez y maldijo al hijo que lo descubrió y lo avergonzó delante de todos. Y tengo un principio para ti en esta noche. Joven, escúchame bien. Una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Lo voy a volver a decir. Una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará. Y cuando estoy hablando de la desnudez de tus padres, estoy hablando de los errores de tus padres. Estoy hablando de los fracasos de tus padres. Estoy hablando de las debilidades de tus padres. Estoy hablando de sus vergüenzas. ¿Cuántos como hijos ya han descubierto que sus padres no son perfectos y tienen algunos errores y deficiencias? Levanta tu mano. Muy bien, escúchame. Dios no bendecirá una generación que no sabe cubrir las vergüenzas de sus padres. Y cuando estoy hablando de cubrir, no me entiendas mal, no estoy hablando de ocultar. Porque hay algunas situaciones dramáticas que algunos de vosotros estáis viviendo en casa. Situaciones de violencia, de maltrato, incluso a veces de abuso sexual que debe ser descubierto. Que debes contarlo a una autoridad, incluso a veces se lo tienes que contar a la policía. Pero en el caso general, la mayoría de los que estamos aquí vivimos en una casa estándar. Y cuando te hablo de cubrir, no te estoy hablando de ocultar, te estoy hablando de dignificar a tus padres. Estoy hablándote de poner un manto de honra sobre sus vergüenzas, de poner un manto de honor sobre sus debilidades, sobre sus fallos y sobre sus errores. El error de Noé fue una prueba para el corazón de sus hijos. El error de Noé puso de manifiesto la profundidad del corazón de sus hijos. Manifestó lo que estaba ahí dentro. Pero te voy a decir una cosa.
el error de Noé no era excusa para la deshonra de su hijo. Porque al fin y al cabo, para Dios, pecado es pecado, sea cual sea. Pero hay pecados que tienen consecuencias más dramáticas que otras. Es cierto que Noé se emborrachó, pero en Hebreos capítulo 11 Dios lo llama un héroe de la fe. Sin embargo, el hijo que lo deshonró quedó maldito para siempre. Porque hay algo que Dios no tolera: que los hijos deshonren a los padres. Cuando yo tenía 18 años, salí del instituto y antes de entrar en la universidad, yo quería dedicar un año de mi vida a Dios. Y me fui a las montañas del norte de España y durante un año en un seminario me formé, estudié la Biblia, aprendí a tener intimidad con Dios. Dios empezó a hablar a mi vida y mi corazón se estaba hinchando de propósito. Y algo estaba haciendo Dios, me estaba sanando, me estaba liberando. Y cuando terminé ese año estaba listo. O eso creía yo. Le dije: Dios, aquí está tu hombre, la solución para España. Úsame, usa tu siervo aquí, heme aquí. ¿Qué es lo que quieres, Padre? Estoy a tu servicio. ¿Quieres que vaya al África a predicar el evangelio a la tribu Tumbuctú? ¿O quieres que vaya a Medio Oriente, a Irak y muera como mártir por la causa del evangelio? Tú pides, Señor, ¿qué es lo que quieres? Tu siervo escucha. Y Dios me habló. Y vaya si me habló. Y me dijo: Itiel, ¿estás dispuesto a cualquier cosa que te pida? Y le dije: sí. Cualquier cosa, sea lo que sea, heme aquí. Y Dios me dijo: quiero que durante los próximos años vayas a la casa de tus padres y les honres como no les has honrado hasta ahora. Y quiero que hagas 3 cosas que me dijo bien clarito. Lo primero que me dijo es: quiero que vayas a la universidad, estudies y traigas un título a casa por todo el dinero que tus padres han invertido en tu educación. Trae un título a casa como les prometiste. Lo segundo, quiero que empieces a expresar cariño a tu madre, darla besos y abrazos y decirle de vez en cuando que la quieres. Y tercero, quiero que perdones a tu papá por lo que te hizo. ¿Seguro que no quieres que muera como mártir? Y aprendí algo. Aprendí algo que muchos de vosotros todavía no habéis aprendido y que quizá es lo que os está bloqueando para el destino de Dios. Y es esto: Dios solo usará a un joven para los asuntos de su casa si ese joven es fiel con los asuntos de la casa de sus padres. ¿Hay alguien aquí o no? Te lo voy a volver a decir. Dios solo usará a un joven para los asuntos de su casa si ese joven es fiel con los asuntos de la casa de sus padres. Entiende bien, la conducta de tu corazón en la casa de tus padres te va a calificar o descalificar delante de Dios para los asuntos de su casa. Si no eres capaz de dar la talla en la casa de tus padres, no calificas para la casa de Dios. Joven, tu corazón está a prueba. Justo en este momento de tu vida, en tu adolescencia y tu juventud, Dios está poniendo a prueba tu corazón. Y no lo está poniendo a prueba en el Congreso de Visión Juvenil.
No lo está poniendo a prueba en tu iglesia local. No lo está poniendo a prueba en tu instituto. Lo está poniendo a prueba en la casa de tus padres, debajo del techo materno y paterno. Ahí Dios está examinando tu corazón. Está viendo cómo reaccionas. Dios es muy práctico con esto. Cuando Él quiere saber cómo tú obedecerás sus órdenes en el futuro, Él observa cómo obedeces las sencillas órdenes de tu papá o tu mamá cuando te dicen limpia tu habitación. Cuando Él quiere saber si serás un buen administrador de sus recursos, Él mira cómo administras los recursos de tu papá, cómo gastas el dinero de tu móvil o la luz de tus papás o el agua de tus papás, porque tengo una noticia para ti. Estás en esa casa y todo el dinero no lo pones tú, lo ponen tus papás. Cuando Él quiere saber si le vas a honrar delante de este mundo, observa si honras a tus papás delante de tus vecinos. Para Dios esto es un principio tan esencial que Jesús tuvo algunas de las palabras más fuertes para aquellos que deshonraban a sus padres. Lee conmigo Marcos 7, 9 al 13. Está en la pantalla, sígueme ahí. Les decía también, hipócritas, di conmigo, hipócrita. Mira al que tienes al lado y dile, hipócrita. Mira al otro y dile, hipócrita tú. Les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, di conmigo, corbán, que significa mi ofrenda a Dios o consagrado a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Cuando yo veo a Jesús en el Evangelio, veo algo. Veo que Jesús no tenía problema de abrazar a las prostitutas, comer con los borrachos y tocar a los enfermos. Pero había algo que Jesús no toleraba, ¿sabes qué? A los hipócritas. A los religiosos que se ponían una máscara de aparente espiritualidad, pero que dentro estaban podridos. Y una de las cosas que a Jesús le molestaba, pero que le molestaba por encima de muchas otras cosas, era la costumbre del corbán. ¿Sabes lo que era el corbán? Corbán significaba un voto de consagración a Dios, donde un joven podría decir, Dios, mi vida, todo lo que tengo, mi dinero y mis recursos son corbán para ti. Es decir, todo lo que tengo te pertenece a ti. Nada es mío, todo es posesión tuya. ¿A cuántos les parece que eso es una espiritualidad bastante elevada? Consagrar todo lo que tienes a Dios. ¿Sí o no? Levanta tu mano. ¿Lo crees o no? Sí. Pero ¿sabes qué? El corbán para algunos jóvenes era una excusa hipócrita para negarle ayuda a sus padres. Porque en aquella época no había sistema sanitario como hoy, ni había sistema de jubilación. Y cuando los papás se hacían viejos o se enfermaban o ya no podían trabajar, la responsabilidad de cuidar a los padres recaía sobre los hijos. Y si un padre venía con necesidad a su hijo, un hijo que había hecho corbán a Dios, ese hijo a veces usaba esa consagración y les decía algo así, ¿sabes qué, papá, mamá? Me gustaría ayudarte, pero ¿sabes qué? Con todo lo que podría ayudarte, con este dinero o con este otro, no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Todo está consagrado a Dios. Lo siento, papá o mamá, no puedo ayudarte porque esto le pertenece a Dios. Y Jesús dijo, hipócritas, ¿cómo decís
que ese dinero está consagrado a Dios si no lo utilizáis para aquello que para Dios es más importante, como la honra a los padres. Y hablo con autoridad, llevo 12 años predicando a jóvenes y he visto muchas veces lo mismo. He visto jóvenes que vienen a visión juvenil, a eventos de jóvenes, a grandes congresos y salen al llamado y hacen corbán con Dios. Le dicen: Dios, consagro mi vida para ti, todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo. Heme aquí, aquí está tu hombre o tu mujer de Dios. Y esos mismos jóvenes descuidan los asuntos en la casa de sus padres. Avergüenzan a sus padres en público, los insultan, a veces malgastan el dinero que sus padres les dan. Sus padres no pueden confiar que son capaces de limpiar los platos después de comer. Tienen la habitación que parece una pocilga y no terminan los estudios, no por falta de capacidad, sino por pereza. Y vienen: Dios, he aquí yo te sirvo para tus propósitos. Y Dios te dice: no me vales. Porque Dios no usará a un joven para los asuntos de su casa si ese joven no es responsable con los asuntos de la casa de sus padres. ¿Me puedes ayudar al piano, por favor? Quiero leerte un texto. El Espíritu Santo nos va a visitar. Efesios 6, 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Di conmigo: honrar. Más fuerte: honrar. ¿Qué significa honrar? Honrar, en definición, es dar un alto valor a alguien. Honrar es dar un trato especial a alguien. Pero una de las definiciones que más me gusta de la honra es esto: honrar es poner una corona sobre la cabeza de alguien. Honra a tu padre y a tu madre. Este es uno de los 10 mandamientos más importantes de Dios. Los primeros 4 mandamientos son para regular la relación que nosotros tenemos con Dios. Y los últimos 6 mandamientos son para regular nuestras relaciones con los demás. Y el primer mandamiento, que regula todas las relaciones con las demás personas, regula la relación más importante y de la cual parten todas las demás, que es la relación con tus papás. Además, este mandamiento es el único mandamiento de los 10 que lleva incorporada una promesa por su cumplimiento. Pero no una promesa cualquiera. ¿Qué promesa? La promesa de prosperidad y de larga vida. ¿Por qué? No dice la Biblia: no matarás, y si no matas yo te daré larga vida y prosperidad. No dice eso, porque al fin y al cabo, ¿cuántos de nosotros andan matando a la gente? Pues un par de los que están aquí, algún mexicano un poquitín violento, quizá, no sé. Chris, el pastor, igual ha matado a alguna oveja rebelde, quién sabe. Pero la mayoría de nosotros no andamos matando a la gente, ¿sí o no? Pero sin embargo, qué difícil es honrar a aquellos con los que vivimos, aquellos de los que conocemos sus vergüenzas. Nuestro papá,
y nuestra mamá. Y yo creo que Dios tuvo que poner una promesa en ese mandamiento para impulsar nuestro corazón a cumplirlo, porque Él sabe que es uno de los mandamientos más complicados. Ahora, ¿por qué la honra a los padres es tan importante para Dios? Quizá porque Dios mismo se identifica a sí mismo como Padre. Él se llama Padre. Y sabes, Sigmund Freud, que fue un psicoanalista ateo, no cristiano, ateo, dijo: la actitud de una persona hacia su padre determinará la actitud de esa persona hacia Dios. Es decir, el hijo que no es capaz de honrar a una autoridad cercana y visible como la de sus padres, de ninguna manera será capaz de honrar una autoridad lejana e invisible como la de Dios. Mira, la honra a los padres fue algo tan importante que el mismo Jesús tuvo que cumplirla. Ponme atención. No sabemos mucho de la niñez de Jesús, ¿verdad? La Biblia solo nos da una pincelada en Lucas capítulo 2. Y dice que Jesús, con 12 años, de repente, al parecer, le entró el síndrome del Salvador del mundo. Y entiéndeme bien, Él era el Salvador del mundo, pero le dio por hacer algo que en ese momento era demasiado pronto. ¿Sabes lo que hizo? Dejó a su papá y a su mamá y se fue a Jerusalén, al templo, para discutir con los doctores de la ley. Y literalmente dice la Biblia que estuvo perdido de sus padres durante 3 días. ¿Tú has visto a alguna mamá que ha perdido un hijo en un supermercado? Se vuelven locas. Van donde la cajera y le amenazan con una cola de pescado si hace falta, y le dicen: déjame el micrófono, he perdido a mi hijo. Se vuelven locas. Yo me imagino a María 3 días sin saber dónde está Jesús, diciendo: Dios me ha encargado el Salvador del mundo y voy yo y lo pierdo, esto me va a costar caro. Tú piénsalo, desesperada. Y de repente llega al templo y ve a Jesús y le dice: ¡ay, ay, ay, hijo mío! Porque así son todas las madres, incluso María era así. ¡Ay, ay, que matas a tu madre! ¡Ay, ay! Así son. Desde María hasta la madre de hoy es así, exageradas. Casi matas a tu madre. Y Jesús le dice: ¿por qué me buscabais? Ahora, si María hubiese sido una madre española, ahí termina la vida de Jesús. Porque María le mete un mamporro que lo lleva al Gólgota. Y estoy hablando jocosamente, pero con mucho respeto a mi Señor por lo que hizo. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos habla exactamente cómo fue, pero yo me imagino al Padre Celestial hablando a Jesús, a su espíritu en ese momento, diciéndole: Jesús, no es el momento de estar en la casa de tu Padre Celestial, de servir aquí. Jesús, vete a la casa de José y María. Pero Padre, Jesús, a casa con papá y mamá. Eres muy joven todavía. ¿Y qué hizo Jesús durante los siguientes 18 años hasta los 30? ¿Cuántos sermones predicó Jesús? Te doy una pista: 0. ¿Cuántos endemoniados liberó Jesús? 0. ¿Cuántos enfermos sanó Jesús? 0. ¿Qué hizo Jesús desde los 12 hasta los 30? Mesas, arreglar goteras, ser fiel en la casa de su papá y su mamá, ir a la sinagoga, crecer como un hombre que cuidaba como primogénito de las necesidades de su casa. Hasta los 30 años Él fue fiel. Dice la Biblia que Jesús se sujetó, Lucas capítulo 2, se sujetó a sus papás y fue creciendo en gracia
delante de Dios y de los hombres. ¿Qué principio? Siento hasta la presencia de Dios. Fíjate, Jesús llevó la honra a los padres tan lejos que aun cuando Él estaba clavado en la cruz, cargando con todo el pecado de la humanidad, en una agonía y sufrimiento sin explicación, dice la Biblia que a los pies de la cruz, ¿sabes quién estaba? Estaba su mamá y un discípulo llamado Juan. Y Jesús, mi gran Jesús, el Salvador del mundo, mientras estaba salvando a la humanidad, todavía tuvo tiempo para pensar en la jubilación de su viejita. Y le dijo: mamá, ahora yo ya no te voy a poder cuidar. Ahora Juan será tu hijo. Juan, ahora ella es tu mamá. Cuídame bien a mi viejita. ¿Te lo puedes imaginar? Eso es honra. Déjame decirte 3 cosas rápidas sobre la honra. La primera es que la honra no es condicional. La Biblia no dice honra a tu padre o a tu madre si son dignos de ello, ¿verdad? Dice honra a tu padre y a tu madre y punto. ¿Por qué? Porque fue el canal que Dios utilizó para traerte a la vida. Pero es cuando descubrimos la desnudez de nuestros padres, sus debilidades, sus vergüenzas. Y aquí me pongo serio porque sé que algunos estáis viviendo situaciones complicadas en casa. Algunos decís: Itiel, si tú supieses lo que yo vivo en mi casa. Mi padre viene a la iglesia y levanta las manos como si todo estuviese bien, pero luego va a casa y habla mal a mi mamá, la ofende, no la muestra cariño. Otros dicen: no, si tú supieses mi mamá en el grupo de intercesión y ahí bailando en la iglesia, ¡ah, qué hipócrita! Si tú supieses ella cómo habla, cómo tiene la lengua, cómo murmura. Y Tiel, si tú supieses lo que pasa en mi casa. Y es justo en ese momento cuando se revela nuestro corazón. Y no necesito ser profeta para saber que muchos de los que estáis aquí tenéis el espíritu de Cam. ¿Sabes lo que es el espíritu de Cam? Un espíritu que se cree moralmente superior a sus padres y los juzga. ¿Quién eres tú para juzgar a tus padres? Y no solo eso, he visto tantos jóvenes creyéndose moralmente superior, juzgando a sus padres, pero lo que es peor, castigando a sus padres. Y tú dices: no, Itiel, ahí sí que no, yo no castigo a mis padres. Ah, no, hay muchas formas de castigar a tus padres sin tener que golpearlos. Algunos de vosotros estáis castigando a vuestros padres con vuestro silencio. No habláis con vuestros padres, no les expresáis nada, no tenéis palabras de cariño, ni los involucráis en vuestra vida. Les habéis juzgado y les estáis castigando y les decís: ah, sí, tú no me has dado lo que yo esperaba, ahora yo te saco de mi vida, ahora yo no te comento ni te cuento nada de lo que estoy viviendo. Y literalmente les estáis castigando con vuestro silencio. Otros están castigando a sus padres rechazando su afecto físico. La mamá quiere darles un abrazo. ¡Ay, quita! ¡No me toques! ¡Ay, mi mamá me está abrazando! ¡Qué asco! ¡Ay! ¿Te da asco tu mamá? Pues te voy a decir una cosa: estuviste dentro de ella 9 meses. Te tocó bien profundo. Creciste aquí. Y ella perdió su cuerpo
bonito, joven y tiene estría y ha perdido cierta vitalidad para tenerte a ti, pero ha creído que esa pérdida merece la pena por un hijo, por ti que ahora rechazas su cariño. Ella te tuvo ahí dentro en sus entrañas y solo quiere sentirte cerca. Un abrazo. No, pero es que soy muy mayor y muy inteligente para que mi mamá me abrace. Otros están castigando a sus padres diciendo: cuando cumpla 18 años, me iré de casa y viviré mi vida y sacaré a mis padres de mi vida. Hace poquito llegó un chico de 30 años a la iglesia, se convirtió, una conversión verdadera. Y ese chico desde los 18 años que salió de casa, por motivos que ahora no voy a contar, él tenía un conflicto tan grande con su padre que lo sacó de su vida durante 12 años. Ese chico se casó, tuvo hijos, varios trabajos, y su padre no tenía ni idea de nada de eso. Nunca, ni una llamada de teléfono. ¿Y sabes qué es lo primero que Dios le pidió cuando se convirtió? Perdona a tu padre. Llámale por teléfono y dile que es abuelo. Y no te diré que fue fácil, pero él fue obediente y dice que llamó a su padre ni se lo creía. Y me contaba que cuando su padre vio a su nieto y su nieto le llamó abuelo por primera vez, su padre, un tipo duro de estos españoles duros, empezó a llorar. 12 años de castigo de un hijo hacia su padre, ¿te lo puedes imaginar? Y ahora, una vez al mes quedan para ir a pasear con el nieto al parque. No te diré que es fácil, pero están avanzando. Déjame decirte una segunda cosa de la honra, son 3 y termino. Honrar es poner una corona sobre tus padres. ¿Qué te piensas? ¿Que he venido aquí para decirte que obedezcas a tus padres? ¿Que no levantes la voz a tus padres? ¿Que no les faltes al respeto? ¡Ey! Hasta los paganos hacen eso. Hay bandas latinas que tienen un concepto de la honra a los padres superior a lo de los cristianos. Yo no estoy hablando a una generación para decirle obedece a tus padres. Yo te estoy desafiando a hacer algo superior, la honra superior que nos enseña la Biblia. En un mundo donde la sociedad quiere separar el corazón de los padres del corazón de los hijos, Dios nos está llamando a una revolución social. Que no es cantar canciones en Visión Juvenil o llevar camisetas cool o decir es la revolución de restaurar nuestras casas. Fíjate qué es la honra según uno de los hombres que enseñó más de esto, Salomón. Primera de Reyes 2:19. Vino Betsabé, la madre del rey Salomón, para hablarle. Y el rey se levantó de su trono para recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Dice en la Biblia que Salomón, el rey más poderoso de todo Israel, el más sabio, el más exitoso, estaba sentado en el trono de su éxito, de todo lo que había logrado con esfuerzo y sabiduría. Pero un día su mamá, Betsabé, una mujer conocida en Israel por ser una mujer con una historia un poquito sucia, un adulterio y un marido muerto, una mujer con errores, pero la mamá de Salomón. Y cuando esa mamá entró por la puerta,
del palacio, Salomón el rey se puso de pie, se acercó a su mamá, se inclinó delante de ella, le besó su mano y la trajo al trono y la sentó junto a él. ¿Qué es honrar? Es sentar a nuestros padres en el trono de nuestros éxitos. Quizá ellos no han sido perfectos, pero el nivel más alto de honra es llegar a ser un hombre o una mujer como ellos un día pensaron que podías llegar a ser. Y con todos tus éxitos, en vez de olvidarte de ellos, invitarlos, aún con sus imperfecciones y vergüenzas, a sentarse en el trono de tus éxitos. ¿Cómo se ve eso? Se ve tomando el primer sueldo de tu trabajo. Ese trabajo que tienes porque tus padres se han privado durante años, quizá de gustos, para poderte dar a ti una buena educación, es coger tu primer sueldo y entregárselo a tus papás y decirles: este primer sueldo es para vosotros, os he comprado unas vacaciones para que vayáis a disfrutar. ¿Por qué? Porque quiero sentaros en el trono de mis éxitos. Eso se ve haciendo que la gente de la iglesia se acerque a tus padres y diga: ¡wow! ¿Qué hijo tienes? ¡Qué bien le has educado! Tú y yo sabemos que quizá no lo han hecho bien, pero con el testimonio que das en la iglesia, siendo un hombre que respeta a las mujeres, una mujer que está al servicio de las demás personas, la gente se acerca a tus papás y digan: ¡qué bien los has educado! Así los estás sentando en el trono de tus éxitos. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Aquí no tenéis gitanos. Yo crecí en un barrio gitano. ¿Sabéis lo que es un gitano? Un gypsy. Es una cultura nómada. Están en España. Y te diré algo de los gitanos: nunca verás un anciano gitano en un asilo, porque ellos tienen un concepto de honor tan grande que nunca permitirían que uno de sus ancianos terminase en un asilo. Ellos cuidan de sus viejitos hasta que literalmente mueren en sus brazos. Y hay algo muy salvaje que ellos hacen, y no os pido que lo hagáis vosotros, es algo cultural, ¿está bien? Se llama la prueba del pañuelo. Es muy fuerte lo que voy a decir ahora, pero quiero que entiendas el principio. Una niña, durante su juventud, hasta que es una mujer, guarda su virginidad para el día de su boda. Y cuando se va a casar, llevan a esa mujer a un lugar con otras mujeres ancianas y le hacen lo que se llama la prueba del pañuelo, que es una prueba de virginidad. Con un pañuelo blanco, ellas hacen una prueba en su sexo. Y si ella es virgen, sangre brotará y mojará el pañuelo blanco y lo volverá rojizo. Y con ese pañuelo hacen 3 rosas. ¿Y sabes lo que hacen con esas 3 rosas? Se la llevan a su papá. El padre toma el éxito de su hija, que ha llegado virgen hasta el matrimonio, y todo el mundo empieza a aplaudir en la sala y empiezan a decir al papá: bien hecho, qué buen padre, bien hecho, enhorabuena. Y la hija corona a su papá con su éxito. Ella sabe que su papá no fue perfecto, pero ese día no importa. Ese día ella le está coronando. ¿Entendéis lo que estoy enseñando? ¿Lo entendéis, sí o no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Permitidme terminar diciéndoos que la honra es un asunto del corazón.
Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y tú puedes tomar todo lo que te estoy diciendo ahora y decir, bueno, lo voy a hacer porque Itiel lo ha dicho, pero en realidad no quiero hacerlo. Sabes, la verdadera honra parte de un corazón que está unido al corazón de sus padres. Por esa razón tú no puedes empezar a honrar a tus papás si no les perdonas primero. La honra empieza con el perdón. Y termino con la historia de mi papá. ¿Puedes ponerme la última foto donde salgo abrazando a mi papá? ¿Quién fue mi papá? Mi papá fue un hombre normal. Por cierto, él me da permiso para contaros esta historia, si no, no la contaría. Él era un típico padre español que creció en medio de la dictadura. Un padre español, ¿cómo es? Es un padre responsable que trae dinero a casa y mantiene su familia, pero que sufre lo que yo llamo la incapacidad de expresar afecto físico y verbal a sus hijos. No sabe. Él creció en la dictadura. Mi abuelo, lo más cariñoso que hacía con mi padre era pegarle flojo. Era el contacto físico que el padre de mi padre tenía con él, pegarle. Y cuando mi padre tuvo sus propios hijos, dijo, yo voy a cuidarlos mejor. Y dijo, no los voy a pegar. Y mi padre nunca me pegó, nunca. Pero tampoco supo darme un abrazo. Yo sé que cuando era niño él me abrazó porque hay fotos donde él me tiene en sus brazos, pero yo no recuerdo ningún momento en mi adolescencia donde él me abrazase fuerte y me dijese, hijo, estoy orgulloso de ti. O hijo, vámonos a ver un partido juntos. No viví en toda mi adolescencia y mi juventud un momento de calidad con mi padre. Y mi padre además era un tipo rudo, duro, así, español. Y mis padres tenían conflicto entre ellos. Recuerdo que una noche, con 13 años, desperté y oí gritar a mis padres. Desde esa noche, durante los próximos 5 o 6 años, mis padres no volvieron a dormir en la misma cama. Y iban a la iglesia y levantaban la mano delante de Dios y iban a casa y dormían en 2 camas separadas durante años. Y una mañana me levanté y fui a la habitación de mi mamá. Mi mamá no era muy sabia y ella empezó a llorar y me dijo, Itiel, hijo, me arrepiento de haberme casado con tu padre. Fue un error. ¿Y sabes lo que yo empecé a sentir? Odio por mi padre. Y dije, ¿ah, sí? Tú estás haciendo sufrir a mi mamá y no me das lo que necesito, no me das cariño, no me das afecto, pues entonces yo tampoco. Y juzgué a mi padre y lo castigué. Vamos que si lo castigué. Durante años la única comunicación que tenía con él era esto: sí, no, vale, lo que tú digas y ya está. Solo lo necesario para sobrevivir, nada más. Y cuando me fui con 18 años a ese instituto bíblico, listo para servir a Dios, Dios me dijo, ¿sabes lo que quiero de ti? Que vayas donde tu papá, le perdones y le pidas perdón. Y le dije, no, él me tiene que pedir perdón a mí por lo que me hizo. Y Dios me dijo, quiero que tú lleves la iniciativa. No, no lo siento. Y Dios me dijo, el perdón no se siente, el perdón se decide. Y lo tienes que decidir todos los días. No, mira lo que me hizo, mira lo que hizo a mi mamá. Él tiene la culpa de todos los complejos que tengo. Cuando tenía su necesidad de él, ¿dónde estuvo? Y Dios me dijo, quiero que vayas y perdones a tu papá. Y luché. Vamos que sí luché. Fue una de las cosas más duras de mi juventud. Pero cuando me rendí, me fui a casa. Mi padre, como se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar, se metía a las 10 ya a la cama. Yo llegué a las 11. Abrí la puerta de su cuarto, y ahí estaba mi papá. Y me eché sobre él en la cama.
Y empecé a abrazarle y a llorar y a pedirle perdón. Y decirle, papá, perdóname, papá, perdóname. Y yo le intentaba abrazar y él me abrazaba así. Porque es como que no sabía ni abrazar, ¿sabes? Y empezó a llorar. Y me dijo, hijo, no, perdóname tú a mí por no haber sabido, porque ya sabe. Digo, no, papá, perdóname tú a mí. Y dice, no, pero perdóname tú a mí, no, perdóname tú a mí. Digo, papá, no vamos a discutir por esto. Y él me abrazaba. Y hice algo. Me arrodillé delante de mi papá. Y le dije, papá, bendíceme. Mi padre dijo, ¿qué? Que me bendiga. ¿Qué? Trae la mano, anda. Y mi papá, que no es profeta, empezó a orar por mí y palabras proféticas empezaron a salir de su boca y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, a través de la bendición de tu Padre voy a darte una unción como nunca has soñado. Hace 3 años a mi papá le dio un derrame cerebral, un ictus, una vena explotó en el cerebro. Y mi mamá me llamó y me dijo, hijo, algo le está pasando a tu padre, no habla bien, no coordina, se le está cayendo la baba, algo le está pasando. Y yo dije, llévale al hospital, rápido, llévale al hospital, llévale. Y cuando llegué al hospital y vi a mi padre con la mirada perdida, sin poder hablar, sin coordinar, de corazón te digo que solo podía pensar una cosa. Solo podía pensar en ese momento que iba a perder a mi padre. Y solo pensaba en una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que le dije te quiero? ¿Cuándo fue la última vez que le dije te quiero? ¿Cuándo fue la última vez que le dije te quiero? Y en ese momento solo podía pensar, ¿cuándo fue la última vez que le dije te quiero? Gracias a Dios los médicos hicieron un buen trabajo y él sigue vivo. Y esto lo digo con permiso de mi papá y con todo respeto, pero mi papá desde ese derrame, él tiene crisis, alucinaciones y a veces piensa cosas como si fuesen y no son. Y hace 1 año, yo en el momento más alto de mi ministerio, un montón de invitaciones, de repente mi mamá me llama y me dice, hijo, tu papá dice que se va de la iglesia. Y digo, ¿cómo que se va de la iglesia? ¿Qué dices? Y fui y empecé a hablar con mi papá y le había dado una crisis. Y me dijo, me voy de la iglesia. Y le digo, papá, ¿pero por qué? Y me dice, porque hay gente mala. Y le digo, menudo descubrimiento, papá. Pues claro. Y dice, no, me voy. Y Dios me habló. Me dijo, Itiel, si tú no tienes tiempo ahora para tu papá, para sanar a tu papá, no me sirves para el ministerio. Y aparté mi agenda y le dije, papá, nos vamos. Y me fui 4 días a una casa de sanidad en el norte de España. Y durante 4 días estuve orando con mi papá, leyendo la Biblia con mi papá, pasando por un proceso de sanidad espiritual y psicológica. Y finalmente él estaba tan feliz que dijo, bueno, pues voy a volver a la iglesia. Y digo, bien, papá. Y íbamos en el coche ahí sentados mi papá y yo, que tampoco tenemos mucho que hablar, ¿no? Y ahí estábamos y de repente mi papá me toca en el hombro y me dice, hijo, me lo dice llorando, hijo, gracias por darme los mejores días que he pasado contigo. Perdóname por no habértelos dado en la adolescencia, pero me has regalado unos días tan hermosos. Y yo cuando veo llorar a mi papá me pongo a llorar porque me hace un clic aquí. Cuando me llama por teléfono en mi cumpleaños y me dice, hijo, te quiero. Y yo le digo, yo también te quiero. Y cuelgo el teléfono porque me pongo a llorar. Me hace un clic aquí, ¿no te pasa? Esta noche quiero decirte algo.
Honra a tu papá hoy, porque mañana quizás es demasiado tarde. Y si no tienes tiempo para tu papá, no tienes tiempo para Dios. Si no puedes honrar a tu mamá, no podrás honrar a Dios.